Hacemos el análisis del pleno de ayer en el Ayuntamiento de Pozoblanco y empezamos por Emmanuel Bigoque, en representación de Izquierda Unida. Emmanuel, muy buenas. Hola, muy buenos días, Emilio. Bueno, pues valoración del pleno de anoche. Bueno, en primer lugar, y tal y como iniciamos el pleno de ayer, transmitimos las condolencias por la pérdida de nuestro vecino, joven de 30 años, en la carretera, y mandamos un abrazo a la familia, amigos y a su pareja. Con respecto al orden del día del pleno, llevábamos en primer lugar la resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de la manzana M7.2 del PPR1, unas alegaciones y una aprobación definitiva que desde Izquierda Unida entendíamos que se deberían de diferenciar porque las alegaciones iban en contraposición de lo que la resolución definitiva venía, es decir, la alegación no se puede aprobar una cosa y la contraria, así lo hicimos saber, y finalmente el punto, bueno, pues como que se subdividió de una forma, de aquella manera, sobre la alegación y sobre la aprobación definitiva. Izquierda Unida votó a favor de la alegación porque entendemos que la alegación venía a señalar una realidad que ya señalamos nosotros cuando votamos en contra de esta modificación del expediente, del inicio del expediente de esta modificación, por una sencilla razón. Es decir, hay suelo urbanizable en Pozoblanco con las condiciones que se quiere modificar en esa parcela. Es decir, la parcela esta nueva de la Salchi, se le modifica el uso y se le modifica la estructura de la manzana para dar cabida a lo que puede ser, o presumiblemente va a ser, una implantación de un comercio grande, un centro comercial, una gran cadena de distribución comercial y alimentaria. Entendemos desde Izquierda Unida que no es necesario hacer esa modificación porque ya hay terrenos que ya además están urbanizables, que ya están urbanizados en Pozoblanco. Es decir, los PGU recogen y la zona de la ciudadanía entenderá la zona que está próxima al cementerio, que ya ha sido urbanizada. Esa zona ya tiene ese uso y por lo tanto no comprendemos que desde el ayuntamiento, a petición de una persona, de un particular, de una empresa, desatendiendo al interés general, pues decidan modificar de forma discrecional el orden urbanístico de Pozoblanco cuando ese orden ya está contemplado. Además, bueno, independientemente de lo que venga o no venga a hacer o si se genera una competencia directa con las empresas y los comercios locales de nuestro municipio, que lo va a ser, entendemos que el orden urbanístico de Pozoblanco es necesario tener una disciplina y ya se recoge en PGU. Entonces, variar a petición de intereses personales cuando ya se tiene recogida esas posibles modificaciones, ya se tienen recogidas en un PGU, ya se tiene un suelo disponible y además urbanizado, pues desde luego no tiene comprensión ninguna. No se puede estar modificando urbanísticamente Pozoblanco a capricho y a discrecionalidad del equipo de gobierno. Además, también es muy importante señalar que cuando se modificó la parcela, la manzana, también de ese PPR1 enfrente, donde hoy se sitúa Mercadona, el compromiso del Ejecutivo en aquel momento fue decir que se iba a modificar esa manzana, pero en contraposición, para no generar un desequilibrio entre centro y periferia, el compromiso en aquel momento del equipo de gobierno, del que formaba parte el actual alcalde, era comenzar la obra del mercado y el plan de rehabilitación del centro. Bueno, pues eso fue en el año 2019, han pasado 5 años, se instaló y se modificó aquella manzana, se va a modificar la manzana de enfrente y el mercado se encuentra sin proyecto y sin financiación. Por lo tanto, estamos generando ese desequilibrio entre centro y periferia, un desequilibrio que desatienda a las necesidades y al interés general de Pozoblanco y que encima repercute de forma muy negativa en el comercio local y en los empresarios de nuestra localidad. Esta es la forma de gestionar de este equipo de gobierno que incumple sus promesas y encima nos genera esta controversia. Es necesario aplicar un modelo de ciudad y es necesario ser coherente y ser medianamente fidedigno a las políticas urbanísticas que ya existen.
En el siguiente punto del orden del día se venía a aprobar la agenda urbana del área funcional de Los Pedroches, Pozo Blanco. Izquierda Unida en el último pleno, en el de noviembre, preguntó por qué no se llevaba a aprobación a unirnos a esa agenda urbana. Para que la gente nos entienda, hay muchos fondos europeos que se destinan principalmente a ciudades con un número de habitantes que por desgracia nosotros no tenemos, y por lo tanto dentro de la propia provincia de Córdoba y en otras provincias ese dinero no iba, se repartía o iba principalmente a la zona sur, en este caso que en Córdoba es donde tenemos las ciudades más habitadas. Bueno, la Diputación, y con acierto lo decimos de Izquierda Unida, ha considerado hacer una unión de municipios en la zona norte para poder aglutinar población suficiente para poder optar a esas subvenciones. Celebramos igualmente que el año pasado personas del equipo de gobierno y el alcalde mismamente, cuando se manifestaba en contra de la Agenda 2030, principalmente porque seguramente ni se la haya leído, ayer aprobase un documento basado en la Agenda 2030. Entonces, bueno, cosas tan importantes de Izquierda Unida las celebramos, que se haya aprobado, pues bueno, que pues que tengamos y se reconozca el problema de acuíferos, el problema de contaminación de agua, los problemas que tenemos que abordar a nivel de sostenibilidad, de medio ambiente y también de competencias municipales. Le pedimos al equipo de gobierno que abriera los foros necesarios para que los grupos municipales del Pleno de Pozo Blanco hicieran las aportaciones que fueran necesarias, porque obviamente cada municipio llevará a la mancomunidad proyectos y será la mancomunidad en su conjunto los que aprueben los proyectos que se van a aplicar con esos fondos europeos. Desde luego, no tiene mucha intención de convocarnos ni de generar los foros necesarios para que Izquierda Unida y el resto de grupos municipales le podamos hacer aportaciones. Pero bueno, la petición queda y la mano tendida está para que podamos hacer aportaciones y que luego la mancomunidad decida cuáles son las más necesarias. Nos cuesta mucho entender cómo es posible que se le dé la vuelta a una situación, porque ayer, lo que decidimos de Izquierda Unida es decir, bueno, esta agenda señalaba una serie de problemas y una serie de puntos a favor y de retos que se pueden conseguir. Bueno, por la responsabilidad que conlleva la representación pública y un político, creo que es necesario ver aquellos puntos negativos en los que hay que trabajar. Y esa fue, eso se le trasladó al equipo de gobierno y, no entendemos muy bien la respuesta ni la reacción del equipo de gobierno. Parece ya que tienen un discurso enlatado, especialmente su portavoz y el señor alcalde, y cuando le ofrece y le tiende la mano a decir, tenemos que trabajar con competencias municipales, tenemos que intentar sacar proyectos adelante. Este documento, que es un documento generado por otra administración, que es un documento objetivo, alejado de cualquier partido político que lo haya confeccionado, señala una serie de problemas, señala una forma de actuar, vayamos de la mano a coger esos problemas y a esas formas de actuar y llevar a Pozo Blanco a un sitio mejor. Emmanuel, sí. Acerca de lo que has comentado de la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 posiblemente no la lleve ningún partido, como tú has dicho, pero esta Agenda 2030 tiene una ideología, y le tiene una ideología muy clara. Y lo primero que hace en esta agenda urbana es intentar que los pueblos sean urbanos y capitales. Por eso da el dinero precisamente a poblaciones de gran tamaño. ¿Por qué? Porque le interesa un carajo los pueblos chiquitos y pequeños que precisamente esta Agenda 2030 quiere reventar. Entonces, esta agenda urbana, metido dentro del programa Agenda 2030, como tú has dicho, hace un análisis que no es exhaustivo, evidentemente, un análisis que lo hace ella según sus parámetros que quiere. Y cuando tú comentas el tema de la contaminación o comentas el tema, como dijiste anoche, de que se van a producir menos lluvias, pues no será este año. Porque se van a producir más noches tropicales, pues no será este año. Porque este año es cuando menos calor ha hecho y cuando más ha llovido, y va a seguir lloviendo.
veo que la Agenda 2030 parece que es un manual en el que nos tenemos que llevar todo ese manual y ese manual aprendérmelo, ¿no? Es un manual urbano, urbanita, confeccionado para eso, y hay gente que puede estar a favor y hay gente que puede estar en contra. En mi caso, por supuesto, estoy en contra de esa Agenda 2030. Por eso digo que, lo que pida la Agenda 2030 está muy bien, que lo pida, y si aporta fondos, que lo aporte, pero otra cosa es seguir sus parámetros de la Agenda 2030 que no se tienen por qué seguir, ¿no? Yo hago una valoración del Pleno, Emilio, y si quieres nos lleva a la radio, debatimos ampliamente la Agenda 2030, o hablamos a lo mejor del Plan Verde de la Unión Europea, que se habla sobre la producción, del plan que se tiene sobre... O la ley de la restauración de la naturaleza, o la ley de restauración de la naturaleza. Hay que hablar con cierto poso, y lo que, aparte de tener cierto poso, lo que se dice, hay que también hablar con un mínimo de conocimiento y de coherencia. Es decir, si estamos en contra de la Agenda 2030, el Partido Popular, ¿por qué votó allá a favor? Que voté donde quiera, el Partido Popular. Si es que yo estoy haciendo una valoración del Pleno. Me da exactamente igual lo que... Por lo tanto, la coherencia, yo rebato la coherencia de que no se puede estar manifestándose en contra de algo y luego recibiendo la ayuda. O se está a una cosa o se está a la otra. Hay que ser coherente en política, es necesario, porque somos un reflejo de la sociedad. Lo que no se puede es llevar bulos y auténticas difamaciones sobre algo que ni siquiera se tiene la menor idea, y luego recibir el dinero y decir que bien lo estamos haciendo. Hombre, hay que ser sensato y hay que ser coherente. Y por supuesto, la crisis climática no se mide en un año, se mide en un parámetro mucho más global. De hecho, aquí se habla de 2015 a 2040 y se toma la referencia de 1961 a 1990. No se puede medir por un día. Pero bueno, más allá de eso, como estamos haciendo una valoración del Pleno, insisto, celebramos que el Partido Popular lo tome. En fin, y quien quiera, pues que vaya más allá. Insistimos, lo que propusimos allá en el Pleno, y lo seguiremos proponiendo, es que sobre las competencias municipales, que no señalaba este informe, se trabaje. Bueno, pues el Partido Popular decidió que eso era una crítica, o que directamente estábamos en contra, aunque luego votamos obviamente a favor, porque fuimos nosotros en el pleno anterior los que estábamos insistiendo que se llevase. Fíjate si son importantes estos fondos europeos, que claro, desde el 17 de octubre, que muchos municipios que se reunieron en Diputación, muchos municipios de nuestra comarca decidieron convocar hasta pleno extraordinario y urgente, nada más salir de la reunión con Diputación, para acogerse a esta agenda urbana. Bueno, Pozoblanco hemos ido 2 meses tarde, con el riesgo de que si se convocaba estas bases de subvenciones y no estaba acogido a esta agenda, te podías quedar fuera. Pero bueno, por suerte ya la hemos aprobado, y por lo tanto cogeremos subvenciones europeas, esas subvenciones que vienen a mejorar y a dar cobertura y proyectos a nuestra comarca. El turno de ruego y preguntas, pues se quedaron varias preguntas sin contestar. Entre ellas, ¿qué va a pasar con la comisión de investigación? Que se la trasladó mi compañera Natalia. ¿Qué va a pasar? Vamos terminando, Emmanuel, que vamos de tiempo. Sí. ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, los registros de entrada que hemos solicitado y que no aparecen? Y también, ¿qué va a pasar con la aceituna de Pedrique? Porque otros años sabemos que se han contratado empresas, se ha llevado personal. Este año, pues, no tenemos constancia de que eso esté siendo así. Por lo tanto, le preguntamos y el silencio fue su respuesta. Y sin más, felicitar la Navidad y el año 2025 a toda la ciudadanía, y decir que en estas fechas, pues, nos recordaremos siempre a los que faltan, pero que se iban con cariño, también con felicidad, alegría, y también siendo empáticos en la sociedad con los que menos tienen. Así que nada, una feliz fiesta y un próspero 2025. Felices fiestas. Y acerca de lo que dices de Pedrique, un día me gustaría, ¿no?, como periodista, saber lo que ha costado Pedrique a Pozoblanco. Me gustaría saber, porque posiblemente sea una de las ruinas más grandes que hayamos tenido económicamente en Pozoblanco, el tema de Pedrique. ¡Feliz Navidad! Igualmente.